La ofensiva federal contra la inmigración ilegal está empezando a afectar a la industria agrícola de Texas. Algunos agricultores dicen que sus trabajadores tienen demasiado miedo de presentarse a trabajar. En algún lugar del corazón de Estados Unidos, hay campos ardiendo. No por la sequía ni por los incendios forestales, sino por los propios propietarios de las tierras, que prenden fuego a sus últimas esperanzas. La gente lo llama el gran éxodo de los agricultores de Estados Unidos. Solo en el último año, más de 50.000 granjas fueron abandonadas o vendidas desesperadamente. Todo sacudido bajo el peso de los aranceles, los costos de insumos y el surgimiento de competidores. Mientras tanto, al otro lado de la frontera, Canadá está experimentando un auge agrícola sin precedentes. Los precios de la tierra están aumentando, los subsidios gubernamentales fluyen y la gente está acudiendo en masa a las granjas. ¿Qué está pasando realmente? ¿Por qué los agricultores estadounidenses huyen de la tierra de sus antepasados? ¿Y por qué sonríe Canadá? Únase a mí mientras descubrimos 5 estados de Estados Unidos, donde los agricultores están abandonando la agricultura. Tenga en cuenta que toda la información presentada se compila a partir de datos estadísticos y no pretende desacreditar a ninguna organización. Número 1. Texas. Texas está prendiendo fuego a sus propios campos. En el verano de 2025, muchas áreas del estado de Lonear habrán dejado de esperar la lluvia. Los agricultores están quemando el trigo mientras aún está en los campos porque ya no queda nadie para cosecharlo, no hay fábricas para comprarlo y no hay forma de almacenarlo para mañana. Pero esto no es una decisión. Es la amarga consecuencia de una cadena implacable de presiones que los agricultores de Texas nunca antes habían enfrentado en este siglo. Texas ha sido durante mucho tiempo el estado agrícola más grande de Estados Unidos, con más de 250.000 granjas que se extienden desde las regiones centrales hasta la frontera sur. Pero en menos de un año, más de 11.000 granjas han cerrado o se han dedicado a otros fines. Parte de esto se debe a los costos fuera de control de los fertilizantes, el combustible y el agua de riego, pero otra parte proviene de factores menos mencionados, como la grave escasez de mano de obra o las grietas silenciosas entre la política y la realidad sobre el terreno desde principios de año. Los agricultores de Texas han estado atravesando dificultades abrumadoras. No solo se enfrentan a un clima desfavorable, sino que también carecen de trabajadores. Según organizaciones agrícolas locales, alrededor del 40% de los trabajadores agrícolas son inmigrantes, la mayoría de los cuales carecen de la documentación adecuada. Desde mediados de 2020, la situación ha empeorado con frecuentes inspecciones sorpresa. Algunos propietarios de ranchos en la zona sur del estado informan que de la noche a la mañana toda su fuerza laboral desapareció, dejando atrás graneros silenciosos y campos sin cosechar. Y esta noche, los defensores de los trabajadores agrícolas locales están criticando la directiva del presidente Trump, diciéndole a ICE que pause las redadas en granjas, restaurantes y hoteles. La escasez de mano de obra no solo deja el trigo pudriéndose en los campos, sino que también afecta a las vacas lecheras, que deben ser ordeñadas regularmente cada pocas horas. Algunas granjas simplemente no pueden mantener el ritmo y han tenido que renunciar a toda su temporada. Mientras tanto, el costo de utilizar mano de obra legal a través del programa de visas H-2A se ha disparado a más de $20.000 por temporada, una cifra inmanejable para muchas granjas pequeñas y medianas. Ante dos opciones sin salida, muchos no tienen más remedio que marcharse. Pero el trabajo es solo el comienzo de la historia. Cuando se interrumpe la actividad agrícola, la tierra se va poniendo poco a poco a la venta y los compradores, en su mayoría, no son locales. Muchas granjas han sido transferidas a fondos de inversión, incluidas empresas de Canadá. Algunas de estas parcelas se utilizan posteriormente para construir centros logísticos y almacenes en lugar de continuar con la agricultura. La sequía prolongada ha empeorado aún más la situación. Muchas zonas productoras de trigo, especialmente en el occidente del estado, han sido declaradas pérdidas totales en regiones cercanas a la frontera con México. El Río Grande se secó después de que los dos países entraran en una disputa sobre los derechos de agua cuando Estados Unidos exigió que México devolviera la cuota de agua acordada. México tomó represalias reduciendo las importaciones agrícolas de Texas y trasladando sus compras a Canadá.
Lo que alguna vez fue una relación cooperativa de agricultura interreligiosa ahora se ha vuelto tensa y los que llevan la peor parte son los agricultores de Texas. Peor aún, las regiones que no sufren sequías han sufrido lluvias erráticas. En el este de Texas, las fuertes lluvias durante mayo impidieron que muchos agricultores cosieran según lo previsto. Las plántulas se ahogaron, los tractores permanecieron inactivos y toda la temporada se retrasó. En un sector donde el tiempo lo es todo, llegar una semana tarde puede suponer perder toda la cosecha, y las consecuencias son claramente visibles en los números. A mediados de 2025, las pérdidas agrícolas totales en Texas han superado los $2.700 millones según estimaciones del Texas Farm Bureau, principalmente debido a malas cosechas, contratos de exportación cancelados y crecientes costos operativos. Mientras tanto, al otro lado de la frontera, Canadá ha conseguido más de $1.220 millones en nuevos contratos de exportación agrícola solo en el segundo trimestre de 2025, en gran medida sustituyendo a proveedores estadounidenses en mercados como Japón, México y Europa. Mientras Texas lucha por conservar cada acre, Canadá avanza silenciosa y eficazmente. La provincia de Saskatchewan, conocida por su suelo fértil, está ampliando sus programas de asentamiento agrícola, atrayendo a productores calificados de todo el mundo. En mayo de 2025, las solicitudes procedentes de Estados Unidos, en particular de Texas y California, aumentaron significativamente. Las personas que han pasado toda su vida en el sur de Estados Unidos ahora están considerando un nuevo comienzo en el frío norte, donde reciben apoyo técnico, tienen acceso a una fuerza laboral estable, lo más importante, se sienten escuchados. Cuando las granjas cierran, las consecuencias se extienden a comunidades enteras. Los ingresos por impuestos a la propiedad caen drásticamente, recortando los presupuestos para escuelas y hospitales. Algunas zonas han tenido que acortar los periodos escolares, posponer programas de salud móviles y aumentar la matrícula. Los residentes de edad avanzada que alguna vez tuvieron la esperanza de que sus nietos tuvieran un futuro mejor ahora enfrentan una dura realidad. Sin tierra, sin escuelas, sin clínicas. La parte más alarmante es esta. La próxima generación de agricultores parece estar perdiendo la fe en el camino de sus antepasados. Muchos jóvenes en Texas están optando por dejar el campo para ir a la ciudad. Algunos pasaron a trabajar en fábricas de la industria automovilística. Es la sensación de quedarse atrás en un mundo que se acelera. No ven un camino claro a seguir mientras otros países ya han firmado contratos, ampliado redes, modernizado puertos y construido vínculos duraderos con los importadores. Y mientras Nebraska continúa luchando con la cuestión de si plantar o no, la participación en el mercado sigue escapando sin previo aviso, sin anuncio, y Nebraska retrocede. Otros estados del cinturón cerealero también están empezando a sentirlo. Kansas está experimentando su primera caída de producción después de años de estabilidad. Dakota del Norte está teniendo dificultades para acceder al mercado chino, y Iowa, el centro de soja del país, enfrenta ahora una difícil ecuación de excedentes y colapso del mercado. La historia de Nebraska ya no es solo suya. Es un anticipo de lo que puede suceder cuando una industria que una vez simbolizó a Estados Unidos comienza a desacelerarse. Y el mundo no espera. Número 3. Arizona. Arizona, que en otro tiempo fue una tierra de oportunidades, se ha convertido ahora en el primer lugar del que parten los inmigrantes. Durante décadas, Arizona no solo fue un destino para jubilados, sino también una de las raras tierras prometidas para los trabajadores manuales, particularmente dentro de la comunidad inmigrante. Desde Yuma hasta Maricopa, desde Cochise hasta Gila Bend, las granjas que cultivan lechuga, tomates, huevos y frutas de invernadero crearon decenas de miles de empleos estacionales con inviernos suaves, una ubicación fronteriza conveniente y un costo de vida más bajo en comparación con los estados costeros. Arizona se convirtió en la primera opción tanto para los estadounidenses pobres como para los inmigrantes indocumentados que buscaban una vida mejor. Sin embargo, a mediados de 2025, una paradoja quedó clara. Arizona, que alguna vez fue un símbolo de estabilidad agrícola, ahora tiene la tasa más alta de abandono agrícola del país. ¿Por qué aterrizaría un lugar que parece tenerlo todo? La experiencia del sol es la primera en quedarse atrás. La respuesta comenzó a principios de este año,
cuando las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, en la frontera aumentaron drásticamente. Varios medios de comunicación locales confirmaron que ICE había lanzado inspecciones sorpresa en numerosas granjas cerca de Yuma justo en el pico de la temporada de verduras de invierno. La desaparición repentina de gran parte de la fuerza laboral paralizó toda la cadena, desde la cosecha hasta el embalaje y el transporte. Muchos agricultores tuvieron que cancelar pedidos porque no había nadie para recoger las cosechas. Algunos incluso decidieron abandonar el cultivo a mitad de temporada, al no poder garantizar la entrega a los supermercados nacionales. La crisis laboral no fue solo una cuestión de falta de personal. También se trataba del miedo. Incluso aquellos con documentación legal comenzaron a preocuparse por la creciente incertidumbre de trabajar en un entorno cada vez más restrictivo. Y eso no es todo. Además de la escasez de mano de obra, Arizona enfrentó una grave crisis de agua. Desde finales de 2024, condados como Panal y Cochise fueron colocados bajo estrictas zonas de gestión del agua. A mediados de 2025, muchos propietarios de granjas informaron que se les prohibía perforar nuevos pozos, mientras se redistribuían las asignaciones del río Colorado. En tales condiciones, incluso con semillas de calidad y maquinaria moderna, los agricultores no podrían hacer nada sin riego. La doble presión de la falta de trabajadores y de agua obligó a muchas pequeñas granjas, incluso a cooperativas de larga tradición, a cerrar. Las líneas de clasificación de verduras en Yuma se detuvieron. Los camiones frigoríficos dejaron de recoger mercancías. Los mercados nocturnos de agricultores, antaño el corazón de la región, empezaron a vaciarse de comerciantes. Pero el sentimiento de abandono vino de otra parte, de la política federal. En el primer trimestre de 2025, varios paquetes de ayuda agrícola federal fueron retenidos temporalmente para Arizona debido a conflictos presupuestarios. Al mismo tiempo, una política obligatoria de vacunación contra la gripe aviar llevó a que al menos una importante granja avícola de Pinal sacrificara más de 6 millones de pollos. El propietario protestó públicamente, argumentando que la medida de control de la enfermedad se tomó sin ningún tipo de apoyo técnico ni financiero. Arizona se convirtió en uno de los pocos estados que perdió los tres elementos críticos de la agricultura a la vez: mano de obra, recursos y apoyo político en regiones que sobreviven únicamente de cosechas estacionales. Los impactos van más allá de los campos. Cuando los productores se dan por vencidos, los almacenes pierden clientes. Una tienda de suministros no puede vender productos. Los centros de cuidado infantil o los adultos con poco personal también tienen que dejar sus trabajos. Un ciclo de pobreza comienza a tomar forma. Y, curiosamente, son las mismas personas que una vez vinieron aquí en busca de oportunidades de trabajo manual las que ahora son las primeras en irse. Algunos se han mudado a California para trabajar en el empaque de frutas. Otros han abandonado por completo la agricultura y se han dedicado a trabajar como repartidores, lavando coches o probando suerte en las ciudades. Algunos, un número pequeño pero creciente, están ahora solicitando viajar a Canadá. Sí, Canadá, que antes era considerado un país con un clima más duro y unos ingresos más bajos, ahora está abriendo sus puertas a trabajadores con habilidades agrícolas. Programas como el piloto agroalimentario o el flujo de trabajadores agrícolas del CIMP actualmente están revisando solicitudes de personas con experiencia en jardinería, invernaderos o cría de huevos. Exactamente las habilidades que poseen los trabajadores de Arizona. Y la mayor ironía es que empieza a verse que los estadounidenses están abandonando su país para dedicarse a la agricultura porque Canadá ofrece subsidios, seguros para las cosechas y una política de inmigración abierta. No todos los agricultores están calificados para ir. Pero incluso el mero pensamiento de considerarlo ya es una señal de advertencia si hemos sido testigos de las muchas transformaciones de Estados Unidos. Este cambio evoca una emoción difícil de describir. Los agricultores de aquí han vivido con la creencia de que Estados Unidos era el destino final, el lugar para venir a construir sueños. Ahora, cuando ven a los trabajadores partir para sobrevivir en otro lugar, el sentimiento no es solo de pérdida, sino de un profundo cambio. Muchos estadounidenses mayores vieron alguna vez olas de inmigrantes que llegaban a Arizona, nuevas casas que se construían y campos que bullían. Al principio eran escépticos, al principio estaban preocupados, pero finalmente se acostumbraron al lugar.
Pero ahora, cuando esas mismas personas se van, llevándose consigo sus habilidades y su creencia en la tierra, lo que queda atrás no es solo un campo vacío, sino un vacío en el corazón de la comunidad. Y lo más triste es que esto no solo está sucediendo en Arizona. Desde California hasta Iowa, desde Texas hasta Nebraska, algunos sectores de la agricultura estadounidense están empezando a resquebrajarse. Y la lista sigue creciendo. Número 4. California. Si fuera hace apenas un año, nadie habría creído que Canadá, un lugar donde la nieve en invierno dura la mitad del año, un país que alguna vez estuvo ausente del mercado de las frutas de zonas templadas, podría superar a uno de los valles agrícolas más fértiles de Estados Unidos. Sin embargo, para el verano de 2025, Columbia Británica, Alberta y Saskatchewan no solo habrán ampliado su superficie cultivada de frutas, sino que también estarán exportando directamente al mercado estadounidense, antes dominado por los agricultores de California. En Columbia Británica, los rendimientos de cerezas, manzanas y duraznos blancos aumentaron más de un 30% en comparación con el mismo periodo de 2024. Saskatchewan comenzó a operar invernaderos de escala mediana para la producción fuera de temporada durante todo el año. El gobierno canadiense ha implementado subsidios a la electricidad, seguros de cosechas y fondos de estabilización agrícola, permitiendo a los agricultores plantar, cosechar y exportar sin recurrir al dumping de precios. Mientras tanto, el Valle Central, una región que alguna vez representó casi una cuarta parte de la producción de fruta fresca de Estados Unidos, está luchando con un rompecabezas. Nadie puede resolver cómo cultivar sin ganancias. Según informes del California Farm Bureau, los costos de electricidad para bombear agua a los cultivos de uva. Las plantaciones de melocotones y naranjas han aumentado más del 150% desde 2023. Muchos agricultores han tenido que detener el riego a mitad de temporada porque no podían pagar las facturas de electricidad. Al mismo tiempo, las leyes de protección de las aguas subterráneas han prohibido que cientos de granjas perforen nuevos pozos, incluso cuando las fuentes de agua superficial se han secado. Además, las nuevas regulaciones sobre las emisiones de metano, el polvo industrial y la contaminación acústica están obligando a los agricultores, especialmente a los que viven cerca de zonas residenciales, a presentar extensos informes ambientales e incluso a reducir las áreas de plantación para mantenerse dentro de las cuotas de emisiones. Mientras tanto, los impuestos a la propiedad agrícola siguen aumentando, lo que aumenta la presión sobre los productores, incluso cuando ya no obtienen ganancias. A partir de junio de 2025, más del 45% de las granjas frutícolas de tamaño mediano del Valle Central están operando por debajo del punto de equilibrio. Algunos agricultores se han visto obligados a recurrir al agroturismo, organizando visitas a huertos y experiencias de recolección de frutas. Sin embargo, los ingresos provenientes de dichas actividades solo cubren una pequeña parte de los costos operativos, sin mencionar los requisitos de seguro, mano de obra y mantenimiento del paisaje. Peor aún, con los aguacates mexicanos inundando el mercado a precios inferiores a los costos de cultivo en Ventura, las granjas locales han perdido toda ventaja competitiva. Los lotes de duraznos que antes se exportaban a Asia ahora se venden en el país a precios bajos o no se cosechan en absoluto debido a limitaciones de costos. Los consumidores de California, incluso los residentes de larga data vinculados con la tierra, ahora entran a los supermercados y eligen kiwis de Chile o manzanas de Nueva Zelanda simplemente porque son más baratos que los productos locales. El Valle Central está perdiendo su equilibrio, no solo porque se está quedando atrás en las cadenas de suministro globales, sino porque la generación más joven ya no quiere dedicarse a la agricultura. Muchos hijos de agricultores se han pasado a la logística o a los servicios tecnológicos no porque rechacen la tradición, sino porque la profesión ya no les proporciona un sustento estable. Por el contrario, Canadá está abriendo programas de inmigración para personas con experiencia agrícola, independientemente de su nacionalidad. Centrándose únicamente en las capacidades, los gobiernos provinciales se muestran receptivos en términos de asignación de tierras, apoyo al desarrollo cooperativo y mantenimiento de precios mínimos estables. Para la generación más vieja del Valle Central, aquellos que una vez vivieron el bullicio de la región durante las cosechas de naranjas, este cambio trae un dolor silencioso, la pérdida de un medio de vida, una generación perdida de sucesores en un lugar que se desvanece en el mapa agrícola mundial.
Ahora ya no se preguntan, ¿qué debemos plantar la próxima temporada?, sino, ¿queda alguien para plantar? Y cuando la fruta, antaño símbolo de abundancia, se convierte en un artículo de lujo en los supermercados. Quizás la mayor preocupación no sea el precio en sí. Así es como muchas otras regiones seguirán el camino del Valle Central, dejando atrás solo carteles de granjas para visitar y recuerdos de cosechas pasadas. Pasemos al último nombre de la lista de hoy. Un estado fiel a la agricultura tradicional donde ni siquiera los agricultores más diligentes podían seguir adelante. Número 5. Iowa. Si alguna vez hubo un lugar que simbolizara la agricultura familiar estadounidense, ese sería Iowa. Con hileras de silos plateados brillando al sol, campos de maíz extendiéndose hasta el horizonte y tractores transmitidos de generación en generación, alguna vez se lo llamó el corazón alimentario de Estados Unidos. Pero a mediados de 2025, ese corazón late más débil. No ha habido ninguna tormenta. No se ha producido ninguna sequía histórica. Solo una crisis silenciosa. El colapso gradual del ecosistema de la agricultura familiar. Iowa, que en su día fue el principal estado exportador de maíz de Estados Unidos, ayudó a colocar al país en la cima del mapa agrícola mundial. Entre 2005 y 2015, la producción de maíz y soja representó aquí casi el 16% del total nacional. Pero solo en los últimos 18 meses, el estado ha perdido más de 7.800 granjas, alrededor del 16º de todas las granjas de Estados Unidos atrapadas en el éxodo de 50.000 personas que abandonaron la agricultura. No por falta de tierras, sino por falta de fe en una profesión que antaño sustentaba a generaciones. El problema no empezó con un acontecimiento impactante, sino con pequeños inconvenientes que se fueron acumulando. A principios de 2025, en todo el estado había en promedio solo entre 4 y 5 días laborables al mes en los campos. Las lluvias intermitentes interrumpieron la siembra. Al mismo tiempo, muchos condados de Iowa comenzaron a detectar un brote de mancha alquitranada, una enfermedad fúngica que devastaba el maíz y se propagaba a una escala sin precedentes. Estos no fueron golpes fatales, sino golpes repetidos a los pacientes agricultores. Cuando el clima no acompaña, la temporada se retrasa. Pero los costos no se detienen. Según datos de FarmDown, el número de quiebras agrícolas del capítulo 12 en Iowa aumentó en la primera mitad de 2025, ubicándose entre las más altas del país. Los bancos están restringiendo los préstamos de crédito agrícola, que en el pasado eran un salvavidas entre cosechas. No porque los agricultores carezcan de determinación, sino porque sus balances ya no convencen. Los precios de los fertilizantes siguen siendo más de un 30% más altos que en 2023, mientras que los precios del maíz y la soja están contenidos por grandes contratos de adquisición de empresas como ADM y Cargill, que pueden subvalorar fácilmente las materias primas mientras controlan la producción exportadora. Se estima que la pérdida económica para el sector agrícola de Iowa desde principios de 2024 hasta mediados de 2025 superará los $2.700 millones, según informes del Departamento de Agricultura del Estado y grupos de crédito locales.